a imponer que quien reparte la muestra es el responsable del diagnóstico. Lo que sobre de diagnóstico será para los investigadores. La salida en control de muestras desde centros asistenciales a biobancos, incluso fuera de España, con motivo de ensayos clínicos, y la recopilación de muestras biológicas de algunos grupos para uso privado, por si algún día tengo muchas muestras de pacientes muy interesantes, por si algún día se me ocurre algún trabajo de investigación. Y claro, esas muestras están fuera de la circulación y fuera son muestras con una gran riqueza para potenciar para investigadores y están fuera de la circulación para proyectos interesantes que podían aprovecharse de ellas y dar beneficio a la sociedad. Bueno, con esto acabo simplemente. Gracias por vuestra atención y siento haber pasado. Bueno, vamos como máximo la sesión hasta Bueno, para aquellos maliciosos que están ya haciendo apuestas, tengo 13 diapositivas. Mirad, yo creo que está claro que en este congreso hay una cierta sobreexposición de mi persona y voy a ser muy breve por tanto lo que me gustaría es compartir algunas reflexiones básicamente personales de lo que es la experiencia de la investigación en bioética en España, ¿no? Después de unos cuantos años, qué cosas me gustaría compartir con vosotros de alguna manera, pues bueno, analizando en qué situación creo que estamos, ¿no? Bueno, para hablar de investigación en bioética primero tenemos que decir de investigación. Ya los que estuvisteis en la jornada que organizó el Seminario de Investigación en Bioética en la Universidad Rey Juan Carlos, pues tuvimos oportunidad de hablar de esto, ¿no? Yo me dedico a gestionar la investigación ahora. Yo ya no vivo de la bioética. He vivido de la bioética. Soy de las pocas personas en España que efectivamente he tenido ese privilegio durante unos cuantos años, ¿no? En este momento no vivo de la bioética. Yo vivo de ser gestor de investigación. Investigar esto, la investigación es una cuestión lamentablemente todavía demasiado marginal en la concepción del sistema sanitario, tanto en cuanto a los recursos que destinamos como en cuanto a la capacidad de que nuestra actividad profesional tenga siempre este elemento. Por tanto, a mí me gusta decir que investigar tampoco es una cosa tan complicada y que es natural a las profesiones sanitarias o al ejercicio que hacemos los profesionales en las instituciones sanitarias, porque no es más que buscar resolver problemas, hacerlo de una manera, buscando respuestas de manera un poco sistemática, ¿no? En ese sentido. Claro, los que estamos en la gestión de la investigación, lo que tenemos que contar es que uno no puede forzar a investigar. Siempre tenemos problemas, pero forzar que la búsqueda de respuesta sistemática sea lo que caracterice nuestro ejercicio profesional, pues no lo podemos forzar. Por eso, cuando encima además lo hacemos más abigarrado, más complicado, pues decimos, ¿no?, que la investigación es todas estas cosas, ¿no?, espontánea, que parecen que la hubiesen dicho los americanos, porque harían 3 letras, todas empezando por E, 5 E's, ¿no? Espontánea, esforzada, esporádica, efímera y escasa, ¿no? Además, es verdad que siempre nos movemos en el espectro de la investigación sanitaria, un espectro muy amplio entre lo que es, y nuestra asociación se caracteriza claramente por movernos en toda esta banda, desde lo que son elementos de teoría, lo que son elementos, digamos, de trabajo en la clínica, que incluye elementos de observación, pero también elementos de intervención. Los modelos que utilizamos pueden moverse, por tanto, en lo cuantitativo y lo cualitativo. Y yo, esta primer apunte sobre qué es la investigación o cuál es la investigación que yo creo que merece la pena hoy en día fijarnos, sí quiero decir que el paradigma de la investigación translacional me parece, además, una investigación translacional no entendida quizá como se entendió en un momento, como solo del laboratorio a la clínica, sino con un patrón un poquito más complicado, que es una interacción triple, como poco, entre las cosas, de todo el espectro que va desde los mecanismos de enfermedad, por qué suceden las cosas, la etiología, la investigación básica, cómo eso lo hacemos en la pollata, se dice, ¿no?, en el laboratorio, cómo eso lo trasladamos a la cabecera del enfermo, y entonces eso pues es generar evidencia, sintetizarla, ver el mejor conocimiento disponible, pero también después evaluar sobre la propia práctica clínica, ver cómo profesionales nos organizamos en servicios y prestamos servicios, por tanto, pues hay que investigar también en servicios de salud y toda la aplicación epidemiológica, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas que tenemos los investigadores sanitarios o los responsables de promover la investigación en el orden sanitario, y es que en el paradigma clásico de la investigación científica, algo que se hace solo desde los centros, desde un profesional que se dedica 100% a la investigación o desde la universidad, pues resulta que no les podemos decir, oiga,
¿Cómo que enfermería investiga? Pero si, pues ¿cuándo? Pero ¿cómo que en un centro de salud investigan? ¿Pero cuándo? Pero si ellos se dedican a atender a los pacientes, ¿no? Adolecemos en nuestro sistema de ciencia, en nuestra concepción todavía de cómo financiar la investigación. Claro, para los sanitarios esto nos rompe los esquemas, decimos, pero ¿cómo que no? Si es que es con natural, ¿no? La propia actividad. Vemos problemas, buscar respuestas sistemáticas y hacerlo en el ejercicio de nuestra práctica profesional. Por eso el paradigma translacional me parece importante. Segundo apunte, son 3. Segundo apunte, la investigación en bioética. Bueno, pues para esto podríamos tener datos y decir, bueno, vamos a preguntarle a los responsables del Instituto de Salud Carlos III cuáles son las becas que financian cuya etiqueta puede ser bioética. Claro, para empezar, esa etiqueta tendría que existir como tal en la caracterización de los propios proyectos y además sería un tipo de dato que vendría solo de proyectos competitivos que tienen una complejidad pues que no es fácil, ¿no? Habría algunos, y es verdad que crecientemente hemos ido viendo, y en este congreso hemos podido ver comunicaciones que están relacionadas, que ya he identificado al menos con 5 o 6 proyectos de investigación financiados, ¿no? Bueno, esta es una bioética que va aflorando, ya va apareciendo en algunos descriptores de algunas convocatorias. Quizá la más significativa pues fue la de evaluación de tecnologías sanitarias e investigación en servicios de salud, relativamente recientemente. Claro que se podía investigar sobre aspectos relacionados con la bioética en cualquiera de las áreas temáticas o transversales, ¿no? De las 9 comités que tenía el Carlos III entonces para evaluar, ¿no? Pero este dato no lo tenemos, no es fácil tenerlo. Bueno, probablemente lo podamos construir. Y además sería incompleto, porque no estaría etiquetado adecuadamente, probablemente. Y esto sucede también en Estados Unidos, en cualquier sitio, con las becas del NIH. O sea que no es fácil, probablemente siempre ese dato será una parte. Podemos utilizar otro sistema que es pensarlas como, bueno, como muestra de oportunidad las comunicaciones que nosotros hemos hecho, que son 76. A mí me parece extraordinario que haya habido 76 comunicaciones en este congreso provenientes de todos los puntos de la geografía. He de decir que quizá he echado de menos comunicaciones de Andalucía, no sé por qué, y creo que tiene que ver con la mala comunicación periférica que tenemos en nuestro país. Es decir, que ir de Andalucía a Murcia es bastante más complicado que hacer una diagonal desde Galicia o desde Bilbao. No lo sé, ¿no? ¿No? ¿No cuela como hipótesis? Era una hipótesis, no lo sé. El hecho, describo un hecho. Hay de Canarias, tenemos de Chile, tenemos de Argentina, pero realmente la proporción poblacional tenemos, sobre todo de Madrid, Cataluña, Murcia, ha habido bastantes, lo cual es todo ello lógico, ¿no? Pero, bueno, me ha llamado la atención ese dato, ¿no? En todo caso, veo que tenéis otras hipótesis al respecto. Si agrupamos las comunicaciones, sabéis que hemos hecho 3 bloques: reflexiones teóricas, experiencias y proyectos, ¿no? Reflexiones teóricas, no necesariamente como han ido en los bloques de exposición, pero vamos, teníamos unas 20 comunicaciones y la temática es muy diversa. Además, no coinciden mucho, lo cual explica la diversidad de intereses que tenemos, ¿no? Casos y experiencias, ha habido 23 comunicaciones y algunos temas sobresalían, ¿no? Como experiencias de formación, experiencias de los comités, pues tanto de cómo implantarlos o de qué actividad tenían, experiencias institucionales de creación de, bueno, pues de herramientas diversas, ¿no? Y yo creo que eso es muy enriquecedor, ¿no? En el aspecto de investigaciones observacionales son un gran número, todas ellas prácticamente en el entorno de las metodologías cuantitativas, menos 2 o 3. Utilizamos sobre todo, esto es lo que hacemos sobre todo, es decir, este es el tipo de investigación que hacemos sobre todo, esta investigación que no solo la que describe y fundamenta, que es muy importante, no solo la que comparte experiencias, sino también esta investigación que intenta observar, describir, bueno, ver cuál es su estado de opinión, cuál es una situación concreta, cuál es la percepción de la gente, encuestas, registros, identificar la actividad, porque o bien prospectivos o bien retrospectivos, revisiones bibliográficas y entrevistas, ¿no? Y algunos temas pues aparecen también de manera destacada: la actividad de los propios comités, la confidencialidad, temas de limitación de tratamiento y tal, y que ha habido un tema con 4 comunicaciones como es el tema de las instrucciones previas. Pero hay un área de la investigación en el sistema sanitario que tiene que ver con la intervención, es decir, con el experimento o la intervención para modificar las cosas, ¿no? Y el lema del Congreso era la bioética como motor de transformación. El motor no solo es en la parte efectivamente ejecutora, hay muchas etapas previas, ¿no? Incluida la evaluación. Y yo
Hay algunas, por supuesto, comunicaciones que están pensadas, describimos, por eso ese interrogante, es decir, ¿cuándo cerramos el rango? Bueno, describimos para luego hacer, y algunas comunicaciones han sido el resultado de, bueno, describimos hace unos años, hicimos una intervención, modificamos una serie de procesos y ahora volvemos a medir, ¿no? Bueno, esta es una dinámica efectivamente positiva, pero lo que quiero destacar es que esta dinámica, pues, está ahí, ¿no? Funciona de ese modo, ¿no? Y tercer apunte, que es, bueno, pues, de alguna manera, pues, mi reflexión personal en estos dos contextos, ¿no? Con estas dos pinceladas previas, ¿no? Una reflexión personal que la hago desde donde yo estoy, lógicamente, y desde mi bagaje biográfico y de mi trayectoria profesional, pero que básicamente intentaría decir que debemos de ir más allá de muchas de las cosas que hacemos. ¿Desde dónde hablo yo? Hablo desde la satisfacción de que creo que hemos recorrido un camino muy largo, muy grande. Es decir, creo que estamos pues en que la bioética ya es irrenunciablemente algo del terreno de lo profesional, del terreno de lo social, que está en el entorno público, que es algo que ya no tenemos que conquistar, eso está ahí. Eso tiene como consecuencia que ya no es patrimonio solo de los que estábamos formados en bioética, o de los que somos las élites, digamos, de la bioética, sino un terreno, pues, un poco más patrimonio de todos, ¿no? Y hablo desde una experiencia donde en distintas etapas, pues, hay que incidir desde distintos modos, y no siempre lo puedes hacer en todo el recorrido, pero tienes que mirar y tienes que buscar, tienes que ver cómo resuena eso que has visto y que has buscado, y tienes que compartirlo con otros, tienes que resolver y decidir qué vas a hacer, y tienes que luego hacerlo y luego revisarlo y evaluarlo, ¿no? De algún modo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿dónde creo que debemos ir más allá de algunas cuestiones para intentar que esa parte que tenemos todavía nos queda, es decir, que todavía nos queda, cómo podemos avanzar un poco más, ¿no? Yo creo que debemos ir más allá de nuestras profesiones, eso lo tenemos bastante claro, pero todavía debemos profundizar en esto, más allá de nuestro rol en la organización sanitaria, por tanto, trabajando con otros. Y esto implica, pues, efectivamente, que no solo en el ámbito de los comités se trabaja con otros, se trabaja en la organización, en el desempeño de nuestro trabajo profesional, ¿no? Yo creo que debemos ir más allá de nuestros comités, que son una contribución, sin duda, para nuestra organización sanitaria, pero no es el lugar solo pasivo en el que tiene que llegar. Tenemos que hacer otro tipo de intervenciones, tenemos que hacer otro tipo de modificaciones. Debemos ir más allá de nuestros centros, porque, bueno, es destacado, muchas de las comunicaciones predominantemente tenían carácter unicéntrico tenemos que construir un poco redes, ¿no? Es decir, esto yo creo que es un reto que nos falta. Compartimos espacios en conferencias profesionales, todavía los trabajos no tienen la característica. Ya ha habido comunicaciones significativas en el terreno de proyectos multicéntricos, digamos, en distintas regiones, en distintos centros dentro de un área, y esto es enormemente positivo. Yo creo que hay que profundizar en ese sentido, hay que ir más allá. Yo creo que tenemos que ir más allá de nuestras fronteras y mirar también fuera, y bueno, yo creo que los que me conocéis sabéis que eso, pues, lo que nos ofrece es oportunidades, sobre todo, ¿no? De identificarlo en ese sentido. Y con eso voy a matizar algo, con esto de ir más allá de las fronteras, voy a matizar algunos de los últimos comentarios, ¿no? En razón de mi última experiencia de venir de la reunión de la Asociación Americana en Washington y de las 2 semanas que he estado ahí recientemente, ¿no? Fijaos, la Asociación Americana de Bioética tiene unos 1.700 asociados, de los cuales en la reunión de este año, que es en Washington DC, ha conseguido el número mayor de asistentes de todas las reuniones previas, que han sido 1.000. Estados Unidos tiene más de 300 millones de habitantes, ¿no? Y tiene multitud de programas institucionales. Si nosotros hacemos una proporción, la diversidad de la asociación es muy parecida, es la Asociación de Bioética y Humanidades, por tanto hay un elenco profesional muy rico, ¿no? Por tanto, somos diversos, yo creo que eso lo compartimos, pero no somos pocos. Es decir, no somos pocos. Proporcionalmente, no somos pocos. Tenemos un capital humano probablemente, proporcionalmente, desde el punto de vista relativo, mayor que el que tiene. Y además tenemos un sistema sanitario, que es uno de los problemas que tiene Estados Unidos, que no lo tiene. Es decir, y este es el debate en el que están ahora, en el que la bioética va a tener que pensar cómo contribuye a eso, ¿no? Por lo tanto, debemos ir, creo que más allá de esos aspectos en nuestras fronteras, ¿no? Y, bueno, yo creo que tenemos que seguir haciendo fundamentación, por supuesto, que no se entienda nada de lo que digo como que no hay que estar ahí. Tenemos que seguir compartiendo experiencias, por supuesto, pero tenemos que ir más allá de esa formación y más allá de dar buenos fundamentos. En la fundamentación no debe ser solo individual,
El reto está en cómo lo trabajamos en una sociedad plural, estableciendo todo tipo de cosas, ¿no? Y en las relaciones, la formación, tenemos que incorporar el elemento de las decisiones y evaluarlo. No solo describamos luego qué hay después, ¿no? Tenemos que seguir alentando esas comunicaciones que han ido en esa línea, ¿no? Y por último, pues más allá de la descripción, ¿no? Como digo, intentar transformar, intervenir y transformar. Yo resumiría de alguna manera, desde el punto de vista, este es el plano de la invitación a los profesionales, pero estamos en unas organizaciones, ¿no? Y yo diría que la bioética no puede seguir siendo coste cero. Yo creo que no lo es. Pero no podemos seguir diciendo que la bioética tiene que ser coste cero para nuestras organizaciones, porque no tiene ningún sentido. Es decir, porque no hay nada que uno intente reorganizar o de alguna manera intente tener reflejo institucional y resulte coste cero. Por supuesto que, como hay tenemos muchas actividades, pues tenemos tarea para todos, ¿no? Pero tiene que haber, creo, más gente que empiece a vivir un poquito más de la bioética. Esto es una parte que no sea coste cero, es decir, que haya figuras. Yo acabo con la experiencia de la línea de investigación en que yo trabajo. Creo que es el programa internacional más exitoso que existe en planificación anticipada. Un programa que funciona en una comunidad, no hay más que decir eso. El 90% de las personas de esa comunidad han sido introducidos en un mecanismo de comunicación, han podido hablar, han podido documentar, eso de documento está disponible, se activa, se encuentra, se toman decisiones con él, ¿no? Esta comunidad no es una comunidad académica, no tiene un hospital universitario, no es una comunidad con bueno, lo que ha tenido es la convicción de ir iniciando un programa que intentase ver todo este espectro de trabajo, ¿no? Pero efectivamente había personas responsables también de esa, es decir, no podremos salir responsables de objetivos de los que nos tenemos que evaluar si no empezamos también a dedicar esfuerzos personales. Y ese sí es un contraste que existe con la sociedad estadounidense clarísimo, ¿no? Nosotros tenemos mucho capital humano, pero no tenemos, tenemos mucha menos fortaleza institucional. Y bueno, yo que tenemos que tener las pasos. Pongo aquí lo del mini desafío de Murcia porque algunas de estas cosas es las que pues yo quería compartir con el esfuerzo del Congreso y bueno, pues las aporto de este modo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues vamos muy fuera de tiempo, pero sí, muy pocas, por favor, y muy breves preguntas y respuestas para dar cancha también, o comentarios, evidentemente. Buenos días. Muy rápido para el doctor Arias. Yo quería preguntarle, porque es un tema que desde Cataluña nos preocupa bastante, ¿cómo va a sucederse el desarrollo de los decretos que se están esperando en el campo de la Ley de Investigación Biomédica sobre la continuidad de los comités de investigación clínica, que en Cataluña tenemos casi 40 y todos están diciendo qué va a pasar con nosotros y cómo se va a regular esto? Y luego, ¿cómo va a influir en todo esto la nueva Ley de la Ciencia que está también en preparación y si va a haber injerencias de un ámbito con el otro y de las regulaciones que contiene este proyecto? Gracias. Brevemente, la segunda pregunta, no, aparentemente no, el borrador vigente de la Ley de la Ciencia no va a hacer ninguna injerencia sobre eso. Sí va a integrar el Comité de Bioética de España en un comité, digamos, ético superior, pero no. Y sobre lo primero, la Ley de Investigación Biomédica establece la continuidad de los comités éticos de investigación clínica, lo único que pasarán a llamarse comités de ética de investigación, asumirán sus funciones. La normativa que está en redacción sobre el tema mantiene su, digamos, su estatus. La única diferencia quizás es que pasarían a tener capacidad para evaluar otro tipo de estudios sobre humanos o sobre muestras humanas o que involucren datos humanos que no sean ensayos clínicos con medicamentos. Eso es un poco, el cambio de nombre, porque ya lo establece la Ley de Investigación Biomédica, pero eso no quita, tienen una trayectoria reconocida, funcionan bien. Quizá hay aspectos que sí que hay que intentar arreglar, como el tema del dictamen único y temas de coordinación que están muy
que funcionan mal, y todo el mundo reconoce que funcionan mal, ¿no? Salvo quizá alguna autonomía en concreto que piensa que funcionan bien, pero en general eso sería el tema. ¿Para cuándo el Real Decreto en concreto de los comités de investigación? Hay un segundo borrador que está está realizando por un grupo de expertos con una serie de modificaciones. Entonces no sé para cuándo. Quizá, depende. La tardanza mayor no suele ser el redactarlo, sino que pase por el abogado de Estado, que pase por la Secretaría General Técnica del Ministerio, etcétera. Buenos días, gracias a todos los ponentes, especialmente a los profesores Fains y Ferrer. Yo le quería hacer una pregunta al doctor Ferrer. En Puerto Rico, después de la Guerra Civil Española, profesores como Juan Ramón Jiménez o el profesor Enrique Tierno Galván fundaron en la Universidad de Puerto Rico lo que se conoció, eran discípulos todos de Giner de los Ríos, lo que se conoció como Facultad de la Cultura, en la que se daban una serie de conocimientos previos a los universitarios que iban a cursar cualquier disciplina científica en la Universidad de Puerto Rico. Entonces, yo me pregunto si la bioética y las humanidades biomédicas en general deberían de formar parte de la docencia de posgrado en los máster, o debería de formar parte de esa facultad de la cultura que existió, de ese conocimiento previo a todas las disciplinas científicas. Bueno, a ver, yo creo que quizás más fácil. Sí. De hecho, hay lo que se le llama el programa de estudios generales, ¿no? Y hay unos requisitos de cultura general para todos los que entran a los programas de pregrado. Ahora, yo diría que no es una cosa o la otra. Yo creo que necesitamos ambas cosas. De hecho, en los programas de pregrado de lo que es el bachelor, lo que ahora sería aquí el grado, ¿no? Sí hay, por ejemplo, nosotros los estudiantes de premédica, todos tienen que cursar la bioética clínica. Ahora, los estudiantes de ingeniería, no es requisito, es recomendado que hagan la ética de la ingeniería. Lo que pasa es que no tenemos suficientes profesores para que todos. Tenemos 4.500 estudiantes de ingeniería y hay un profesor de ética de la ingeniería, ¿no? Entonces, es decir, es imposible que todos los estudiantes pasen por las asignaturas. Pero yo diría que no es una cosa o la otra. Yo creo que necesitamos ambas, tanto en pregrado como en posgrado. Y además de eso tenemos el problema de muchos de los estudiantes internacionales llegan sin ningún tipo tampoco de trasfondo o de estudio sistemático en ética, y también es necesario atender esa necesidad, ¿no? Bien, gracias. Hay 4 palabras pedidas ya. Por favor, no vamos a poder dar más, con demasiadas brevedad, por favor. Sí. Bueno, felicitaros a todos los integrantes de la mesa, porque la verdad es que ha sido una exposición muy, muy importante, creo, en contenidos y en las repercusiones que pueda tener. Voy a hacer una pregunta dirigida a Joseph Finn, porque yo como neurólogo evidentemente pues me encuentro muy sintonizado con gran parte de su trabajo, que me ha parecido tremendamente importante y que quiero resaltar en algún comentario y alguna pregunta para ello. Es importante entender que el estado vegetativo y la diferencia de los distintos niveles que pudiese tener en cuanto a evolución y tiempo mide en realidad funciones, no mide lesiones estructurales. Esto, que lo sabemos los que estamos metidos en este campo, es desgraciadamente, me parece, no bien entendido cuando se enfrenta uno desde la neurología entendida como localizaciones lesionales. Y entonces cabe el riesgo de que estas técnicas, que son interesantísimas, sean confundidas en su interpretación de los hechos funcionales con respecto a las localizaciones lesionales en el propio cerebro. Por poner un ejemplo, en el
estupendo ejemplo que hay de los dos estimuladores talámicos, sería como creer que la estimulación talámica que produce la recuperación de ciertas capacidades del habla, hecho importantísimo para diferenciar si estamos en estado vegetativo o estamos en un estado de mínima recuperación, importantísimo, nos avisaría entonces a que la estimulación talámica pudiese incluso ser un sistema para diferenciar esto, que ya de entrada en clínica es muy importante, cuándo realmente es estado vegetativo y cuándo realmente estamos ante una indudable recuperación, aunque mínima. Bien, primer punto que es importante, se ha usado la tecnología para diferenciar el diagnóstico clínico, no ya para confirmar que un supuesto estado mínimo tiene capacidad de mejoría sobre una tecnología. Esta es la pregunta que quiero hacer. Okay. Vale, lo entendía más o menos, creo. Pero es bien importantísimo lo que dices. No es un punto, es un red. Y la razón que la estimulación talámica es bien importante es que en esta zona de intralaminar núcleos hay proyecciones a frontal cortex, abajo a brainstem y alrededor del cerebro. Entonces no tiene un efecto local, sino un efecto de un red. Claro, sería muy desproporcional para poner estimulación para hacer un diagnóstico, ¿ok? Y voy a corregir una pregunta, parte de tu pregunta. Este paciente, nuestro patólogo, necesita que ya están en el estado de conciencia mínima, all right? Y podemos discriminarlo con examinaciones al lado de la cama de un coma recovery scale. Pero lo que estamos haciendo ahora mismo y nuestros esfuerzos es para aumentar el uso de neuroimágenes para discriminar entre los estados vegetativos y el estado de conciencia mínima. Yo sé que tú sabes el trabajo de Adrian Owen en Cambridge, y lo que hizo en un estudio te quiero comentar y recomendar a vosotros es en ciencia en 2006 escribió un estudio de una mujer de 25 años que fue por criterio de examinación clínica en estado vegetativo, pero cuando le preguntó si puede caminar por su casa, jugar tenis y discriminar entre palabras semejantes, activó las redes espacial de motor y lingüística igual a normales. Entonces, nosotros, yo y Nico Schiff, que es mi colega neurólogo, en el Hastings Center Report, yo describimos esta cosa que fue un estado mínimo conciencia, pero sin behavior, non-behavioral, minimally conscious state. Y es el problema, que puede aparecer vegetativo y en realidad ser en la conciencia mínima. Pero hace 2 semanas que hablé con Adrian Owen, él me dijo que hay 5 casos como así que ya descubrieron, pero ninguno de los casos cruzaron las reglas de tiempo explicado por la sociedad Multi-Society Task Force de New England Journal de 94. Entonces, los parámetros que lo expliqué de tiempo están fijados. Y cuando una persona, después de 1 año o 2 años, lo parece como así, en realidad antes estuvo han ido a nivel de conciencia mínima. Entonces, sus puntos son buenos. Primero, son redes, no puntos locales. Segundo, es importante de pensar más en un sentido más amplio de diagnosis
porque puede tener una discordancia entre lo que ve y lo que hay. Muy bien. Dos últimos turnos de palabra y ya pasamos al café. Quiero rogar por última vez brevedad en las preguntas, las respuestas. Intentaremos después compensar el retraso en el capítulo de entrega de premios. Perdón. ¿Sí? Una pregunta para el doctor Fins. ¿La estimulación del tálamo se hace transcraneal o a través de implantes en la región talámica? ¿Y si se emplean ya los implantes TIC en Estados Unidos para estos casos? Esta sería una pregunta, y la otra sería un deseo, es decir, el Comité de Bioética de España, así tan solemne, no deja de ser un comité ad hoc al servicio de la ley de la investigación. Yo creo que ya ha llegado la hora en que en este país haya un Comité Nacional de Ética que dé un informe ético sobre el cual se pueda tener en cuenta la regulación o la redacción de las leyes. Muchas gracias. The transcranial no puede hacerlo, es lo invasivo, pero aunque no tiene un comité nacional, si entendía bien, tiene un poeta que describió todo de lo que estoy hablando antes que los científicos. ¿Quién fue? Te invito a una copa si ganas. Almodóvar. Habla con ella, describe dos mujeres, una que recuperó y otra que no. Lo que mejoró fue en la edad en una conciencia mínima y el otro fue vegetativo. Entonces, como es la verdad, es como dice Freud de Hamlet, de Shakespeare, que Freud descubrió en el síndrome de Edipo lo que los poetas ya supieron, y lo que supo Almodóvar en su genio es que ahora nosotros científicos estamos descubriendo de nuevo en una manera empírica. Entonces no hay un comité bioético, pero tienes Almodóvar. Bien. Última pregunta. Sí, es un comentario y una pregunta. La mesa ha sido excelente. Mis felicitaciones a todos los ponentes. Solamente por haber oído lo de esta mañana ya se justifica el traslado de los que no somos de Murcia. Enhorabuena. Dedicada la pregunta al doctor Arias, o dirigida mejor que dedicada, perdón. En estos momentos existe un cierto vacío de aplicación normativa respecto a algunos proyectos de investigación que no sean los ensayos clínicos controlados, que son campo de interés de los CEICs en el sentido clásico, y lo que no sean estudios con promotor comercialmente reconocido. Por ejemplo, estoy hablando de los proyectos de tesis doctorales que se realizan en la asistencia a pie de cama, como pueden ser, por ejemplo, le voy a poner dos ejemplos, yo soy intensivista, modalidades de ventilación mecánica alternativas en pacientes en insuficiencia respiratoria que requieren soporte respiratorio y que evidentemente no pueden ser promovidos ni financiados por ninguna casa comercial. O otro caso, la manipulación de la vena porta en pacientes que han sido sometidos a cirugía, y usted es cirujano, por neoplasias digestivas cualquiera, con la intención de conocer cuál es el comportamiento bioquímico de los marcadores de oxidación en la sangre de la porta como preaviso de los estados sépticos avanzados y de los deterioros multiorgánicos que existen después. Los que no sean médicos asistenciales de la sala me perdonarán el rollo patatero que les acabo de pegar. Esto evidentemente, ¿cómo se normativiza? ¿Quién tiene la capacidad de decidir si esta investigación, que tiene una aplicación concreta, es o no es aprobable una vez se han superado los inconvenientes de consentimientos informados, permisos legales, etcétera, etcétera? O sea, esa normativización simple, de acuerdo, es fácil de solventar, pero ¿quién tiene autoridad para aprobar o no aprobar? En estos casos también se va a tener que buscar un seguro que cubra los intereses del paciente, tratando como son proyectos de investigación individuales a nivel de posible tesis doctoral.
Bueno, no, a lo mejor no he entendido bien, pero no encuentro el problema. Una cosa, hay dos cosas diferentes. Una cosa es la autorización para hacer el estudio, que obviamente entra dentro de lleno de no son con medicamentos. Todo lo que no sea con medicamentos entra dentro de la ley de investigación biomédica. Luego estos entran de lleno en la ley de investigación biomédica, y quien tiene que aprobar o no, autorizar o no el estudio, pues es el responsable del hospital, pero con el informe favorable del Comité de Ética de la investigación del hospital, que mientras no se cree ninguno específico, en teoría asume su función el Comité de Ética de Investigación Clínica. Otro tema es el tema de la financiación. Eso, la ley de investigación biomédica no entra en el tema de la financiación. Cuando se pide un proyecto FIS o de la AES, o un proyecto del Plan Nacional, o un proyecto de la Mutua Madrileña, o al que sea, hay que poner, entre los gastos, hay que poner un gasto que es el seguro médico para cubrirla, porque son los dos que has descrito, son procedimientos invasivos en seres humanos. ¿Por qué son invasivos? Pues aparte de que tienen aspecto invasivo, es que en la práctica son susceptibles de